En la cena de Nochebuena en Ciudad de México, mi padre, Tomás, levantó su copa con esa sonrisa lenta y petulante que he visto cada año de mi vida, por la que parece que todavía no puede encarrilar su vida, anunció, su voz resonando sobre el tintineo de los cubiertos. Mi hermana Marisa no perdió la oportunidad. Se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos. Pero al menos nos hace sentir mejor a los demás con nuestras finanzas. La risa familiar recorrió la mesa. Sin esfuerzo, ensayada, cruel. Tomé un sorbo lento de mi vino, dejé la copa en la mesa y miré a cada par de ojos en la habitación, por la que, dije con voz firme, acaba de vender la cabaña en Valle de Bravo en la que has estado viviendo. Sin pagar renta, el tintineo se detuvo. La sonrisa de mi padre se desplomó. La de Marisa se congeló. El tenedor de mi madre, Helena, quedó suspendido en el aire. Para cuando llegó esa noche, no era solo otra cena de Nochebuena. Era la gota final en un vaso que llevaba años a punto de desbordarse. Para Marisa, sería el principio del fin, aunque ella aún no lo sabía. Llevaba años viviendo en la cabaña, junto al lago en Valle de Bravo, sin pagar renta. No era cualquier cabaña, era mi cabaña. La compré con mis propios ahorros. Mantuve los pagos de la hipoteca al día. Me encargué de cada reparación y pagué discretamente el impuesto predial, sin pedir ayuda jamás. Era el lugar que a todos les gustaba llamar el refugio familiar. Pero yo era la única que lo mantenía en pie. En algún momento del camino, Marisa decidió que era suya. Hablaba de ella como si la hubiera construido desde los cimientos, como si hubiera trabajado por cada tablón de cedro y cada piedra de la chimenea. Actuaba como si todos viniéramos a su casa para las fiestas. Una anfitriona amable que nos recibía por la bondad de su corazón. El caso es que esa actitud no surgió de la nada. Se forjó durante años de comentarios maliciosos, comparaciones arrogantes e historias cuidadosamente montadas que la ponían un peldaño por encima de mí. No importaba si la ayudaba a salir de un apuro, lo cual hice más de una vez. La primera vez fue cuando su negocio casi se derrumba. Le transferí el enganche que necesitaba para un trato que, según juraba, la salvaría de la ruina. Prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. La segunda vez, estaba hundida en deudas de tarjetas de crédito. Pagué lo suficiente para detener las llamadas de los cobradores. Se lo tomó a risa, diciendo que había hecho mi buena obra de la década. Cada día festivo, el patrón se repetía. Mi padre, Tomás, lanzaba su ataque, generalmente en forma de broma, y Marisa lo afilaba con algo personal. El resto de la mesa soltaba la misma risa automática de siempre, mientras mi madre, Helena, miraba su plato, fingiendo no haber oído nada. Me decía a mí misma que era más fácil seguirles el juego. Pensé que si me quedaba callada, si sonreía y les dejaba tener su momento, se aburrirían y pasarían a otra cosa. Pero la verdad es que nunca lo hicieron. Yo era el blanco fácil, la que no respondía, la que podía absorber un golpe sin romper la imagen perfecta de la cena navideña. La cabaña era el escenario perfecto para ellos. Marisa se sentaba a la cabeza de la mesa como la realeza, contando historias elaboradas sobre su último proyecto empresarial, gesticulando como si estuviera a punto de cerrar otro gran negocio. Servía bebidas del bar que yo había surtido, pasaba platillos en la cocina que yo había remodelado y sonreía para las fotos frente a la chimenea, cuya reparación yo había pagado. Mientras tanto, se olvidaba convenientemente de mencionar quién era la verdadera dueña del lugar. Llevaba años observando todo esto, coleccionando en silencio cada pequeño desaire, cada afirmación falsa, cada deuda sin pagar. Y en algún momento de los últimos 12 meses, algo cambió en mí. Empecé a alejarme, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Dejé de pagar la cuenta en las salidas familiares. Dejé de ofrecer ayuda cuando Marisa insinuaba sus gastos inesperados. Y luego,
Unos meses antes de esa Nochebuena, tomé una decisión de la que no le conté a nadie. Puse la cabaña en venta, en silencio, sin anuncios, sin dramas, sin advertencias. No quería la pelea. No hasta que el trato estuviera cerrado y no hubiera nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Para cuando los papeles estuvieron firmados y el depósito llegó a mi cuenta, ya había decidido cómo iba a ser esta Navidad. Ya no venía a ser su chiste silencioso. Venía a terminar la historia que llevaban años contando sobre mí. Y cuando Tomás levantó su copa y Marisa soltó su frase, supe que los tenía exactamente donde quería. Lo que pasa con las tradiciones es que la gente olvida lo feas que pueden ser cuando han llevado la misma máscara durante suficiente tiempo. Para mi familia, el brindis de las fiestas había sido una tradición desde que tengo memoria. No era del tipo cálido y sentimental. Los brindis de mi padre, Tomás, eran actuaciones, una oportunidad para acaparar la atención, conseguir una risa y recordar a todos cuál era su lugar. Y yo era el chiste designado. Todavía recuerdo la primera vez que pasó. Tenía 23 años, 2 trabajos y todavía estaba pagando préstamos estudiantiles. En la cena de Acción de Gracias, Tomás levantó su copa y dijo, por Elena, que encuentre una carrera que no requiera 2 gafetes con su nombre. La mesa estalló en carcajadas. Forcé una sonrisa, fingiendo que no me dolía, pero mis mejillas ardían de todos modos. Nunca paró después de eso. Cada año traía una nueva versión, algunas pequeñas, otras más afiladas. Marisa lo captó rápidamente, convirtiéndose en su cómplice perfecta. Si la frase de él era el golpe, la de ella era la torcedura del cuchillo. Una Navidad, dijo él, por Elena, que siempre encuentra formas creativas de pagar la renta. Marisa añadió, como pedir prestado a la familia y olvidarse de devolverlo. Risas. Otra Pascua. Tomás bromeó. Por Elena, el espíritu libre de la familia. Marisa sonrió y dijo, énfasis en libre en todos los sentidos de la palabra. Más risas. Siempre risas. Y mi madre, Elena, se convirtió en una experta en fingir que no oía. Se ponía a arreglar la salsera. Revisaba los panecillos en el horno. Cualquier cosa para no reconocer el intercambio. Si alguna vez lo señalaba, ella suspiraba y decía, es solo su forma de bromear, cariño. No te lo tomes tan a pecho. Pero sí lo hacía. Claro que sí. Solo puedes escuchar que eres menos exitosa, menos estable, menos valiosa un cierto número de veces antes de empezar a preguntarte si tienen razón. La cabaña se convirtió en su telón de fondo favorito para este teatro. Marisa actuaba como anfitriona con la elegancia de alguien que se lo había ganado, mientras que los brindis de Tomás servían como recordatorios apenas velados de que yo no lo había hecho. Me sentaba allí, en la larga mesa de cedro, mi propia mesa, mirando el lago a través de las ventanas que yo había pagado para reemplazar, escuchándolos felicitarse mutuamente por su ingenio. Con el tiempo, me volví menos presente. Incluso cuando estaba en la habitación, me desvanecía en el fondo, dejando que sus palabras me resbalaran, contando los minutos hasta que pudiera irme. Me decía a mí misma que el desapego era fuerza, que al negarme a reaccionar, les negaba la satisfacción, pero la verdad era que les estaba permitiendo moldear la narrativa. El verdadero punto de inflexión llegó el año en que Marisa empezó a presentar la cabaña a sus amigos como si fuera de su propiedad. La escuché en el porche una tarde de verano, diciéndole a un grupo de sus contactos de negocios que había heredado el lugar de un pariente que no podía mantenerlo. Lo dijo con tanta naturalidad, tan casualmente, que uno pensaría que era la pura verdad. Fue entonces cuando dejé de ver la cabaña como un retiro familiar y empecé a verla como lo que realmente era, una palanca, un escenario para la imagen de Marisa, un accesorio para las actuaciones de Tomás y un recordatorio constante de que, sin importar cuánto contribuyera,
Siempre me asignarían el papel de la hermana menor que lucha por salir adelante. La noche de esta Nochebuena, no vine solo para aguantar otra ronda. Vine sabiendo que habría un brindis final y que yo sería quien lo daría. El cambio no me llegó de golpe. Fue un goteo lento, del tipo que apenas notas hasta que te das cuenta de que la taza está llena. No me desperté una mañana y decidí que ya había tenido suficiente. Fui entrando en ello poco a poco. Al principio, fueron cosas pequeñas. Rechazar préstamos rápidos que Marisa pedía. Dejar que sus llamadas se fueran al buzón de voz cuando sabía que estaba buscando algún favor. Le gustaba enmarcarlos como algo temporal, como si un plazo los hiciera menos carga. Pero lo temporal tenía una forma de estirarse hasta el infinito cuando se trataba de ella. Luego dejé de cubrir los gastos pequeños. Durante años había pagado discretamente los servicios de la cabaña, el mantenimiento fuera de temporada, incluso la jardinería. Marisa planeaba fiestas de verano sin preguntar si la propiedad estaba lista, y yo me apresuraba a asegurarme de que luciera perfecta antes de que llegaran sus invitados. Se acabó. Esa primavera, cuando insinuó que quería organizar una parrillada para el 15 de septiembre, no dije nada. Llegó y encontró el muelle acordonado por reparaciones, el césped irregular y crecido. No me invitó al año siguiente. Mientras tanto, empecé a llevar registros, no por rencor, sino por autopreservación. Cada gasto, cada transferencia, cada recibo del predial que había cubierto, fue a una carpeta privada y ordenada en mi laptop. Todavía no necesitaba usarla, pero saber que estaba allí me daba una sensación de control que no había sentido en años. El verdadero giro llegó a finales del verano. Estaba sentada en la terraza de la cabaña, el aire fresco de la tarde en mi piel, mirando la superficie cristalina del lago. Marisa estaba dentro, riendo con sus amigos. Su voz se escuchaba a través de las ventanas abiertas. Hablaban de una remodelación. Su remodelación, nuevas encimeras en la cocina, electrodomésticos modernos, tal vez incluso tirar una pared. Recuerdo mirar el agua y pensar, ya está gastando dinero que no tiene en algo que no es suyo. Esa noche, contacté a un agente inmobiliario de confianza. Nos reunimos para tomar un café en Querétaro, lo suficientemente lejos del lago para mantenerlo en secreto. Le expliqué que quería vender, pero que necesitaba que se manejara con discreción, sin letreros en el jardín, sin chismes locales. Él entendió. En 2 semanas, teníamos fotos profesionales, anuncios en portales privados y una lista corta de compradores serios. No le dije a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos más cercanos. Definitivamente no a Marisa. No era el miedo lo que me mantenía en silencio. Era estrategia. Había aprendido lo suficiente sobre mi familia como para saber que podían hacer que un problema se alargara para siempre si lo veían venir. El proceso de mostrar la propiedad fue rápido. La ubicación de la cabaña se vendía sola. A principios de noviembre, tenía una oferta que no podía rechazar, un trato limpio, sin condiciones, con cierre antes de fin de año. Firmé los papeles con una calma que no había sentido en años. Cuando el depósito llegó a mi cuenta, no sentí culpa ni vacilación, solo alivio. A partir de ese momento, entré en modo de cuenta regresiva. Sabía exactamente a lo que me enfrentaría en la cena de Nochebuena. El guión era predecible. Tomás daría el primer golpe. Marisa se sumaría. El resto de la mesa se reiría. Y cuando la sala estuviera preparada, yo soltaría la única frase de la que no podrían reírse. Ya no venía a defenderme. Venía a terminar el juego por completo, en el momento en que las palabras salieron de mi boca. La cabaña en Valle de Bravo en la que has estado viviendo. Sin pagar renta, el aire en la habitación cambió. Fue como si un panel de vidrio invisible se hubiera agrietado. La risa se detuvo a medio aliento. La sonrisa de Tomás se desvaneció, dejando su rostro ilegible. La de Marisa vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia mí como si necesitara confirmar que realmente lo había dicho.
Mi madre, Elena, se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. No di más detalles. No era necesario. El silencio habló por mí. Cuando el ruido finalmente volvió a la sala, no fue de risas. Fue el raspar de sillas moviéndose incómodamente. El leve tintineo de cubiertos mientras la gente intentaba fingir que no había pasado nada. Tomás fue el primero en hablar. ¿A qué te refieres con que vendiste la cabaña? Su voz tenía ese tono forzado que ponía cuando pensaba que alguien lo había avergonzado. Mantuve mi tono tranquilo. Exactamente lo que dije. Marisa se inclinó hacia adelante. Su voz baja pero temblorosa. Estás bromeando. No te atreverías. Lo hice, dije. Se cerró el trato hace semanas. Su rostro se enrojeció. Miró a nuestros padres como si esperara que intervinieran. Pero Elena permaneció en silencio. La mandíbula de Tomás se movía, pero no salían palabras. Durante unos largos segundos, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Esa noche, me fui sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, mi teléfono permaneció inquietantemente silencioso. Ni mensajes de Feliz Navidad, ni los obligatorios mensajes grupales familiares con fotos de la cena. A media tarde, el silencio se rompió. Primero, Marisa, luego Tomás, luego Elena, todos llamando con minutos de diferencia. Ignoré a todos. No llamaban para ver cómo estaba. Llamaban para deshacer lo que ya había hecho. No sabían que la venta había estado en marcha durante meses. El anuncio fue privado. Las visitas, discretas, la papelería firmada antes de que alguien tuviera la oportunidad de interferir. El depósito ya estaba en mi cuenta. No quedaba nada que salvar. Para Marisa, no era solo perder un lugar para pasar las fiestas. Había estado viviendo allí casi a tiempo completo durante 3 años. La dirección de la cabaña estaba en todo, desde sus cuentas bancarias hasta las invitaciones a fiestas. Había recibido a amigos allí, posado para fotos en la terraza, y la había hecho pasar como suya. Nunca pagó un centavo de la hipoteca, los impuestos o el mantenimiento. Yo me había encargado de cada factura sin quejarme, y a cambio, me tocaba hacer el chiste en cada reunión familiar. Al anochecer, empezaron los golpes en la puerta, secos, impacientes. Abrí la puerta de mi departamento y encontré a Marisa de pie, con el pelo recogido, sin maquillaje, una sudadera ancha colgando de un hombro. No puedes simplemente venderla, dijo, entrando sin preguntar. Sí, puedo, respondí, cerrando la puerta detrás de ella. Caminaba de un lado a otro de mi sala, las palabras saliendo a borbotones. ¿Todavía había tiempo para cancelar? ¿Entendía lo que esto significaba para ella? ¿Me daba cuenta de cuánto había invertido en hacer suya esa cabaña? Cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije la verdad. Cada factura que pagué, cada reparación que gestioné, cada vez que usaste el lugar para construir tu imagen mientras destruías la mía, nunca fue tuya, le dije. Y nunca volverá a hacerlo. Su expresión cambió, no a ira, sino a algo más cercano a la incredulidad. Estás exagerando. No, dije. Se acabó. Se fue sin dar un portazo, con la cabeza gacha, el bolso al hombro, caminando rápido como si no quisiera que nadie la viera. Sabía a dónde iba. Directo a Tomás y Elena. Aparecieron la noche siguiente. El golpe de Tomás fue pesado, deliberado. Elena estaba a su lado, agarrando su bolso como si pudiera anclarla al suelo. Adentro, Tomás tomó el sillón. Elena se sentó en el borde del sofá. Él se saltó los preliminares. Tu hermana está en shock. Nosotros también. Vender la cabaña fue drástico. Era algo que debía hacer hace mucho, dije. Les recordé que yo la había comprado, que la había pagado, que cada factura había pasado por mis manos. Elena intentó interrumpir. La cabaña se volvió parte de la familia, pero la corté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó por una reparación o un solo mes de servicios? No respondió.
Tomás se movió en su asiento. Las familias se apoyan. A veces solo tienes que ayudar a los demás. Ayudarse mutuamente no es lo mismo que ser la red de seguridad permanente de alguien, dije, especialmente cuando las personas a las que ayudas te humillan en tu propia casa. La voz de Elena se suavizó. Quizás hubo malentendidos. Quizás no mostramos suficiente aprecio. No hay quizás, dije. Me dieron por sentada durante años. No lo negaron. Simplemente se quedaron sentados, con la verdad suspendida entre nosotros. Cuando se fueron, Tomás fue directo a la puerta. Elena se quedó un momento, mirándome como si no me reconociera. No me pidió que deshiciera la venta. Ni siquiera intentó hacerme sentir culpable. Solo asintió una vez y se fue. Esa noche, por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. La dinámica de poder ya no era de ellos. Pero también sabía que Marisa no iba a aceptar la pérdida en silencio. Vendría por mí, solo que no directamente. No tuve que esperar mucho para el contraataque de Marisa. No volvió a llamarme después de salir furiosa de mi departamento. Pero pude ver el efecto dominó casi de inmediato. Amigos de los que no había sabido nada en meses comenzaron a enviarme mensajes, algunos con ese tono cuidadoso y educado de solo para saber cómo estás. Otros, rondando preguntas que no se atrevían a hacer directamente. No me costó mucho atar cabos. Marisa estaba trabajando los teléfonos, tejiendo su versión de la historia en cada oído que quisiera escuchar. En su relato, yo la había tomado por sorpresa vendiendo la cabaña familiar, una propiedad en la que supuestamente ella había invertido su tiempo y dinero, solo para que yo se la arrebatara por puro rencor. Omitió los hechos inconvenientes, que era mía desde el primer día, comprada y mantenida enteramente con mi dinero, y que ella había estado viviendo allí sin pagar renta durante años. Al principio lo ignoré, que contara su cuento de hadas. Las personas que importaban sabrían la verdad. Pero luego las llamadas se volvieron más extrañas. Mi agente inmobiliario me llamó una tarde, su voz tensa de molestia. Marisa se había presentado sin avisar en una de las visitas a otra de sus propiedades, acorralándolo frente a compradores potenciales. Exigió saber quién había comprado la cabaña e insinuó que podría tomar acciones legales para recuperarla. No tiene ningún derecho legal, Elena, dijo, pero está dispuesta a hacer una escena. Le di las gracias y colgué, pensando que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 noches después, tocaron a mi puerta. De pie estaba una de las amigas más cercanas de Marisa, una mujer a la que había visto quizás 2 veces. Dijo que quería escuchar mi versión antes de creer cualquier cosa. Al principio, me preparé para una discusión, pero luego me dijo algo que me revolvió el estómago. Había estado quedándose en la cabaña de forma intermitente durante los últimos meses, y Marisa le había dicho que era la dueña absoluta. Ni una palabra sobre mí. La amiga no estaba allí para defender a Marisa. Estaba furiosa por haber sido engañada, avergonzada. Había presumido con otras personas de los fines de semana en la casa de Marisa. Antes de irse, dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Si sigue con esto, se va a quemar sola. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Para el fin de semana, empezaron a aparecer grietas en la historia de Marisa. Un primo llamó para decirme que la había oído gritar por teléfono sobre gente que cambiaba de bando. Aparentemente, esa misma amiga la había confrontado y, en lugar de retractarse, Marisa insistió, afirmando que yo mentía para hacerla quedar mal, que estaba celosa de su vida. Luego vino el movimiento que no vi venir. El comprador de la cabaña, un hombre al que ni siquiera había conocido en persona, se puso en contacto a través de mi agente. Marisa de alguna manera lo había localizado. Entró en su oficina sin cita previa y le exigió que deshiciera el trato, porque era un asunto familiar. Según él, se puso tan gritona que la seguridad tuvo que escoltarla fuera. No estaba enojado conmigo. De hecho,
Dijo que lo entendía completamente, pero lo dejó claro. Si ella se le acercaba de nuevo, presentaría una denuncia por acoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía que pelear esta batalla directamente. Marisa estaba haciendo el trabajo por mí, presionando tanto, cruzando tantas líneas que estaba construyendo un caso en su propia contra, sin que yo moviera un dedo. No pensaba detenerla. A veces, la mejor manera de ganar es dejar que ellos mismos caven el hoyo. Pasaron 3 días desde que el comprador me llamó sobre la aparición de Marisa en su oficina, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de voz de ella. Sin gritos, sin acusaciones, solo una voz plana y cansada. Necesito hablar contigo, a solas. No dijo por qué, pero podía adivinarlo. Para entonces, se había dado cuenta de que su campaña no estaba funcionando. Demasiada gente había oído la verdad y, peor para ella, el comprador tenía recursos legales. No podía salirse con la suya. 3 días después, apareció en mi departamento. Esta vez no hubo golpes rápidos e impacientes. Simplemente se quedó allí, detrás del vidrio esmerilado, esperando. Me hice a un lado para dejarla entrar. Entró en la cocina y se sentó en la pequeña mesa, donde yo había tomado incontables desayunos tranquilos y solitarios. Tenía las manos fuertemente entrelazadas, los ojos inquietos, recorriendo la habitación, pero sin posarse nunca en mí. Durante un rato, ninguna de las dos habló. Era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se instala cuando ambas personas saben que el equilibrio de poder ha cambiado. Cuando finalmente abrió la boca, las palabras salieron lentamente. Se me fue de las manos, dijo. La publicación sobre el comprador. La borré. No quería causarle problemas. Solo estaba enojada. No la interrumpí. Quería que lo sacara todo. Sé que he presionado demasiado, continuó, y he estado bajo mucho estrés últimamente. Ya sabes cómo han estado las cosas. Lo que escuché no fue una disculpa. No realmente. Fue una sarta de explicaciones, excusas y medias admisiones. Cuando se detuvo, me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Marisa. No más favores no dichos. No más pedir dinero prestado que no tienes intención de devolver. No más vivir en nada que sea de mi propiedad. Nunca. Si quieres algo, te lo pagas tú misma. Si me vuelves a arrastrar a un drama público, cortaré el contacto por completo, sin discusiones, sin segundas oportunidades. Parecía que quería discutir. Ese pequeño destello en sus ojos, el que decía que estaba buscando una escapatoria, apareció y desapareció, pero no habló. Simplemente asintió, con la mirada fija en la mesa. Por primera vez en años, sentí que la conversación se inclinaba a mi favor. Lo digo en serio, dije. Esto no es una amenaza. Así son las cosas a partir de ahora. Otro asentimiento. Cuando se fue, no dio un portazo, ni murmuró un último insulto. Simplemente salió, con los hombros ligeramente encorvados, el peso del cambio entre nosotras oprimiéndola. Pensé que eso era todo, la ruptura limpia que había estado buscando. Pero una semana después, el comprador volvió a llamar. Marisa lo había contactado directamente esta vez para preguntarle si consideraría venderle la cabaña a ella. Le había ofrecido el valor total de mercado, aunque ambos sabíamos que no tenía ni de lejos el dinero. Era casi cómico. No estaba avanzando. Seguía aferrada a lo que había perdido, convencida de que podía reescribir el pasado si presionaba lo suficiente. La diferencia ahora es que ya no era mi problema. Ha pasado un mes desde la última vez que vi a Marisa. Ni mensajes, ni llamadas, ni actualizaciones familiares veladas de Elena, ni mensajes de grupo pasivo-agresivos. El silencio se sintió extraño al principio, como la pausa antes de otra ronda, pero a medida que pasaban los días empezó a sentirse estable.
Tomás y Elena todavía hablan con ella, pero por lo que oigo, es tenso. Han dejado de cubrirla. Mi padre no ha intentado mediar ni hacerme sentir culpable para que vuelva al redil. Mi madre suena más callada cuando llama, como si pensara 2 veces antes de hablar. Marisa, por lo que sé, está durmiendo en sofás de amigos, tratando de convencer a alguien de que la ayude a recuperar la cabaña. El comprador, fiel a su palabra, solicitó una orden de restricción después de que ella entrara sin permiso en la propiedad una noche. Ni siquiera se presentó en el juzgado. El reporte policial, las declaraciones de los vecinos y las grabaciones de seguridad fueron suficientes para sellarlo. Cuando el comprador llamó después, no fue para hablar de ella. Solo quería darme las gracias. Es raro, dijo, ver a alguien cortar lazos con el caos antes de que los devore. Las palabras se me quedaron grabadas, quizás porque no venían de la familia, quizás porque no venían con condiciones. La última historia de Marisa, según un conocido en común, es que va a empezar de cero en otra ciudad. Si eso es cierto o solo otra reinvención, no me importa lo suficiente como para averiguarlo. Lo que sí sé es esto. No solo vendí una cabaña, vendí el último pedazo de tierra sobre el que podía pararse para menospreciarme. Terminé el acuerdo no dicho de que yo siempre sería la red de seguridad silenciosa de la familia, la que pagaba sin que se lo pidieran, la que absorbía los golpes sin quejarse. Ahora mis fines de semana son míos. Mi dinero se destina a cosas que me importan. El silencio en mi departamento ya no se siente como una ausencia. Se siente como espacio. No estoy enojada, ni con ella, ni siquiera con Tomás y Elena. Eso me sorprendió. Pensé que llevaría la amargura para siempre, pero lo que queda no es ira, es alivio, porque por primera vez en años, no estoy esperando el siguiente golpe. No estoy aguantando. Estoy viviendo y no hay vuelta atrás.